Hola chicos, como sabéis, hoy empezamos a estudiar un nuevo periodo literario. Es el romanticismo. Este vídeo será tu toma de contacto. En él vas a conocer el contexto de este periodo y comprenderás sus características principales. Esta información te servirá después para relacionar la vida y la obra de tu autor con su contexto. Además, estudiarás sus textos y comprobarás cómo se reflejan las características que vamos a ver. Por último, podrás crear un cuestionario sobre tu autor dirigido a tus compañeros. Antes de nada, recuerda, hemos estudiado el neoclasicismo, que es el periodo literario que abarca aproximadamente todo el siglo XVIII. A continuación, nos centraremos en el romanticismo, que se extiende desde finales del siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX. El siguiente periodo literario que veamos será el realismo. Ahora sí, comenzamos a conocer el contexto histórico, social y literario del romanticismo. Quédate con estas caras porque volverás a verlas a lo largo del tema. El romanticismo es un movimiento ideológico y literario que surge en Alemania, pero se desarrolla a nivel europeo. Por eso, su contexto lo estudiaremos dividido en dos partes. Por un lado, Europa, y por otro, España. En ambos casos veremos sus características históricas y sociales y los rasgos de la literatura romántica. En el siglo XIX, Europa vive la consolidación del capitalismo industrial tras la Primera Revolución. Este capitalismo industrial genera graves tensiones sociales, que en su mayoría están protagonizadas por dos grupos: la burguesía, dueña de las fábricas, y el proletariado, es decir, los trabajadores. Estos trabajadores canalizan su lucha a través de doctrinas socialistas como el comunismo. Pero el siglo XIX es, además, la época de los nacionalismos. Países como Grecia y Bélgica se independizan en el siglo XIX y otros como Alemania e Italia alcanzan la unificación. En este agitado contexto surge el romanticismo, que es un movimiento artístico, es decir, no solo literario. Por una parte, los autores románticos muestran un enorme deseo de ruptura. Quieren romper totalmente con el movimiento anterior, especialmente con el neoclasicismo. Además, es la época del subjetivismo. Los autores dan rienda suelta a la imaginación y a sus sentimientos, y estos protagonizan sus textos. En este contexto tan agitado y duro, es frecuente que los autores utilicen la literatura para evadirse, a menudo ambientando sus obras en épocas y lugares lejanos, muchas veces en la Edad Media. Como hemos dicho, es la época de los nacionalismos, y esto también se refleja en la literatura. Los autores recuperan leyendas, costumbres, lenguas, tratando de exaltar lo particular. La naturaleza cobra también un papel fundamental, y no se entiende ya como algo perfecto, sino como un refugio más del hombre. Por último, destaca el gusto por lo misterioso. Es frecuente que encontremos textos ambientados en cementerios, en noches. A España el romanticismo llega tarde, y esto es así por las especiales circunstancias por las que atraviesa el país en la primera mitad del siglo XIX. Por eso, presta atención a la siguiente cronología. En 1888 estalla la Guerra de la Independencia, que se prolonga hasta 1814. En ese momento, un golpe de Estado otorga el reinado a Fernando VII. Entre 1820 y 1823, reinando todavía Fernando VII, tiene lugar el trienio liberal. Sin embargo, Fernando VII vuelve a imponer su poder y comienza una época de terror. Se conoce con el nombre de década ominosa y culmina en 1833 con la muerte del rey. Será la muerte de Fernando VII lo que permita el regreso de gran parte de los intelectuales que se habían exiliado durante el reinado de este monarca. Por eso se considera esta fecha como el inicio real del romanticismo en España. Autores fundamentales de este periodo como Mariano José de Larra no vuelven a España hasta 1833. En 1868 tiene lugar otro gran acontecimiento, la Revolución Gloriosa. Sin embargo, casi una década antes el romanticismo ha empezado a amainar y ha dejado paso al nuevo movimiento literario, el realismo, que estudiaremos en el próximo tema.